El motor del viejo Chevrolet ronroneaba débilmente, mientras Pablo conducía por el serpenteante camino que llevaba a Caleta Verde. Habían pasado 20 años desde la última vez que vio ese cartel desgastado: Bienvenido a Caleta Verde, población 742. Claro, ahora las letras estaban casi borradas y alguien había tachado el número, dejando solo un espacio vacío. La niebla lo envolvía todo, transformando los contornos de los árboles en figuras retorcidas. Pablo encendió un cigarrillo. ¡Ay, ese viejo hábito! El humo, mezclándose con la bruma que entraba por la rendija de la ventana. Había jurado no volver nunca, pero la muerte de su madre lo obligaba. Mientras se acercaba al pueblo, los recuerdos enterrados comenzaron a asomarse. La risa de los niños, los días de verano y esa noche. Detuvo el coche frente a la vieja casa familiar. Un caserón que alguna vez fue imponente. Claro, ahora parecía estar desmoronándose bajo el peso del tiempo. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y la puerta principal tenía marcas de arañazos que Pablo decidió ignorar. Al entrar, el aire estaba pesado, como si la casa misma hubiera estado conteniendo la respiración durante años. Mientras exploraba las habitaciones, encontró un álbum de fotos. Allí estaba él, su madre y su hermana menor, Emilia. La última foto era de la noche en que Emilia desapareció. La noche que lo había perseguido desde entonces. Pablo cerró el álbum de golpe, pero no antes de notar algo extraño. Una figura en el fondo de la foto que no recordaba haber visto antes. Esa noche, mientras intentaba dormir, un golpe seco en la ventana lo despertó. Abrió los ojos. La niebla era tan espesa que apenas podía distinguir los árboles de afuera. Entonces se lo escuchó. Un susurro suave, casi como el rozo de hojas. Pablo. A la mañana siguiente, Pablo decidió explorar el pueblo. Había algo inquietante en la quietud de las calles. Las pocas personas que encontró lo miraban con desconfianza. En la tienda general, la señora Gutiérrez, lo había conocido de niño, apenas lo saludó antes de apresurarse a atenderlo. Pablo Herrera, dijo un hombre desde una esquina. Era el comisario Torres, ahora mucho más viejo y con una mirada perdida. Se acercó y le susurró: No debiste volver. La niebla no perdona. Confundido, Pablo intentó obtener respuestas, pero Torres solo sacudió la cabeza y se marchó.
Decidido a entender lo que estaba pasando, Pablo empezó a preguntar por los antiguos vecinos, solo para descubrir que muchos habían desaparecido misteriosamente en los últimos 20 años. Todos decían lo mismo: la niebla se lo llevó. Esa tarde, Pablo fue al archivo del pueblo, donde encontró recortes de periódicos viejos, desapariciones inexplicables, avistamientos de figuras extrañas en la niebla y una leyenda local sobre el guardián de la niebla. Según los relatos, la niebla no era natural, era un castigo, un ente que protegía algo enterrado en el bosque. Esa noche, mientras revisaba los recortes en la sala de su casa, la niebla comenzó a filtrarse por las rendijas de la ventana y entonces lo escuchó de nuevo. Pablo, Pablo. Las pistas lo llevaron al bosque, a un lugar que había jurado nunca volver a pisar. Con una linterna temblorosa, Pablo siguió un sendero que recordaba vagamente a su niñez. La niebla era más espesa aquí, casi sólida. A medida que avanzaba, los árboles parecían inclinarse hacia él, y el susurro constante lo hacía mirar sobre su hombro cada muy pocos pasos. Finalmente llegó a la entrada de una cueva. Era un agujero negro, justo en el corazón de la tierra, con inscripciones en la roca que no podía entender. El aire estaba pesado, cargado de un olor metálico. Al entrar el susurro se convirtió en un coro ensordecedor. Las paredes de la cueva estaban cubiertas de dibujos, figuras humanas siendo devoradas por una sombra gigante. En el fondo de la cueva encontró un altar y en él una caja antigua con símbolos extraños. Al tocarla, el susurro cesó y una voz clara habló directamente en su mente. ¡Ay, me liberaste! De regreso en el pueblo, Pablo intentó advertir a los habitantes, pero ya era demasiado tarde. La niebla era más densa que nunca y las figuras que había visto, así de reojo, ahora caminaban abiertamente por las calles. El guardián había sido liberado. Los habitantes empezaron a desaparecer uno por uno, absorbidos por la niebla. Pablo, desesperado, se dio cuenta de que todo estaba conectado con su familia, su madre, su hermana y ahora él. El altar de la cueva no era solo un sello, era un sacrificio. Y su familia había sido elegida para mantener al guardián atrapado. En un último acto de valentía, Pablo regresó a la cueva con la caja. Sabía qué debía hacer.
colocó la caja en el altar y al hacerlo la niebla lo envolvió. Su último pensamiento fue un recuerdo de su hermana sonriendo bajo el sol de verano. Cuando la niebla se disipó, Caleta Verde estaba vacío. Solo el susurro permaneció, un eco constante que recordaba el sacrificio de Pablo. Así termina El susurro de la niebla, una historia de horror y sacrificio que demuestra que algunos secretos nunca deberían ser revelados.